Me resulta difícil hablar de Granucci, no porque no me guste ni porque no tenga ganas, sino porque no hay por dónde coger. Es de los pocos raperos que he visto en mí, honestamente, poco tiempo escuchando rap, que es simplemente capaz de ser él, en su totalidad. Cuando pienso en hablar sobre Granucci, pienso de la misma manera que cuando pienso en hablar sobre una persona de mi vida diaria, en vez de un artista. Y es por esa habilidad que, aunque se me haga difícil, en este vídeo intentaré describirte quién es, como artista. Para ello, primero hablaré de la obra general de Granucci y de quién es, y luego me centraré en hablar de su último proyecto, La Segunda Flecha. Así que, bienvenido a Granucci, cuando el personaje eres tú. Aislamiento, lo lamento. Aislamiento, lo lamento. Aislamiento, lo lamento. Aislamiento, lo lamento. Empecemos por lo básico. Granucci, llamado Sebastián Granucci, es un rapero nacido cuyo sonido se basa en el Detroit Trap, aunque suele salirse de los moldes más veces de los que entra. Pertenece al colectivo Menace 102, donde hay otros raperos y productores como Jaime Velasco, Bumpy o Lil Zuka. Lleva haciendo música unos 3 años, empezando en SoundCloud y con sesiones con sus compañeros de Menace 102. Fue sacando EPs y singles tanto en solitario como con Menace 102 hasta noviembre de 2024, cuando sacó Terapia, un proyecto de 10 canciones. Luego, en octubre de este año, sacó su segundo proyecto de este tipo, La Segunda Flecha, producido enteramente por Jimmy47B, que es el alias de productor de Jaime Velasco. Vale, esto es una adición de última hora, pero esto es muy importante. Yo sabía que Granucci tenía una cantidad absurda de música, en plan la puedes ver en su Spotify, pero no me había parado a ver toda la música que tenía en SoundCloud. O sea, yo seguía a este perfil, pero resulta que tiene otros dos más, y uno es un grupo con Jimmy, y de ahí viene Teddy Perkins, y luego tiene otro perfil donde básicamente sube más música, porque aparentemente no se puede cansar de hacer música y le suda la polla pagar por la cuenta de SoundCloud para subir más música en una misma cuenta. Así que eso. Y eso es todo lo que puedo decir sin ir a los detalles. Porque si bien hay unas temáticas que van apareciendo, es muy difícil generalizarlo. Al contrario que el caso de otros artistas de los cuales he hablado en este canal, como Baby Demon o Semon. Y es que su manera de escribir y los temas de los que trata son muy especiales. Y creo que de lo primero que voy a hablar es de cómo escribe, la forma. Para mí, su manera de escribir logra un muy fino y cuidado balance entre literalmente cualquier manera de escribir que te puedas imaginar y cualquier tópico del que puedas pensar. Empecemos con lo primero, la forma. Normalmente cuando un letrista bueno hace una estrofa o una frase, puedes de cierta manera notar de quién es, ya sea por los recursos literarios que utiliza, por los temas que trata, por el orden de las cosas, etc. Un ejemplo clarísimo es Baby Demon. Él tiene un imaginario y unos sentimientos tan marcados en sus letras que probablemente pueda reconocer una letra suya a partir de una o dos o tres frases. Ejemplo de eso es cuando en mi análisis de Yelmo, del Gorriones Plus, dije que supe que la letra de esa canción no era suya porque no era su manera de escribir, sino la de Eric Urano. Precisamente Eric también tiene una manera súper particular de escribir. Otros ejemplos serían Deformer, Benjo, Gata Katana, entre otros. Te quedas con la idea, ¿no? Lo que yo hago mentalmente para dimensionar eso es imaginar a otro rapero intentando decir una frase de una persona de las que he dicho. Si no te cuadra o no del todo, pues ahí lo tienes. Bien, pues Granucci me parece lo contrario. Y eso es una habilidad que considero encomiable.
No es que tenga un estilo propio de escritura y ese estilo se adapte a cualquiera. No. Lo que pasa es que no tiene un estilo en primer lugar. Dice cualquier puta cosa, de cualquier puta manera. A veces es muy gracioso, a veces muy triste, a veces muy poético, a veces absurdamente simple. Y no lo separa. No hace una canción que sea muy poética y otra que no lo sea, como es el caso de Nico Miseria. Con Granucci puedes coger una frase de una canción y relacionarla a otro rapero, luego la siguiente con el otro y así consecutivamente. Sus letras son un collage variadísimo que mezcla referencias, recursos poéticos, frases graciosas, recursos literarios e imágenes de cualquier tipo que puedas imaginar. Es como que cada frase es absolutamente independiente de las demás. Es increíble. Uno de los mayores ejemplos de lo que digo sería la canción Jimmy, la última de Terapia. Es una canción con un beat tremendo de cloud rap cortesía de Jimmy. Y es una canción donde si te distraes de lo que está diciendo Granucci te desconcierta al instante. En un momento te dice, te mimo zorra, no me vas a ver, miénteme otra vez, tu mente puedo leer. Y 2 frases después está diciéndote, mis canciones son una mierda y todos me mienten, ojalá nunca haber hecho canciones, ojalá parar y que se me olvide. Todo esto se puede relacionar perfectamente al concepto del torrente de conciencia o escritura automática. El torrente o flujo de conciencia describe una manera de escribir que busca plasmar los pensamientos del escritor de manera directa y continua. Un ejemplo de esto sería, pues, Lil B o Neva Pride, en el caso de la cultura del rap. Es un estilo de escritura que no suele dejar espacio para construir grandes estructuras de poemas, sino que lo que hace es intentar plasmar lo más realísticamente posible todo lo que pasa por tu cabeza. Suele ser errático, fragmentado, justamente como los pensamientos. Vale, pues si bien esos 2 raperos que he mencionado antes usan este estilo de escritura, Granucci lo lleva al máximo. Lo utiliza en su modo de escribir y sus letras parecen un cacho de los pensamientos en el día de grano. Y esto, al contrario de lo que describe el concepto del flujo de conciencia, lleva a una gran multitud de elementos poéticos utilizados y una complejidad que otros raperos que lo utilizan como Lil B no pueden conseguir. Da la impresión que la mente de Granucci funcionase de una manera distinta a la nuestra y esto llevase a esta manera tan particular de escribir. Que por cierto, he dicho antes que Granucci no tiene una manera de escribir. Era una forma de hablar, era para darle impacto, ¿vale? Por cierto, también, si notáis que mis ojos parece que me han dado una paliza, no es eso, es maquillaje mal quitado. Seguimos. Otro ejemplo del que quiero hablar antes de pasar a su personalidad y sus gustos es su manera de rapear. Primero de todo, se la suda rimar. Se la suda tanto que tiene canciones que directamente son spoken word encima de ambient, como es su ya tan conocida en el under y por la que lo conocí, Urimi Tumim. Segundo de todo, nunca usa autotune y suele usar un tono muy monótono y serio, que da la sensación de que no le importa lo más mínimo de lo que está hablando. Tercero de todo, graba sus letras de manera que hace que sus frases se pisen entre ellas. En ese aspecto se parece a Glosito, pero Granucci lo lleva a otro nivel. Es un maestro absoluto del ritmo y eso junto al tono en el que dice las cosas hace parecer que genuinamente no le importa una puta mierda ni de lo que está cantando ni de que está grabando una canción en primer lugar. Sus estrofas se parecen más a una conversación de bar que escuchas de fondo mientras te ríes con tus amigos que algo cantado. En ese aspecto me recuerda a algunas canciones de Earl Sweatshirt, pero si en vez de boom bap fuesen un trap frenético. La mayoría de estrofas de Granucci son como uno de estos obeliscos o esculturas donde los artistas van como equilibrando objetos de distintas formas y tamaños unos sobre otros para crear estructuras atípicas y que parecen imposibles de sostener a primera vista. Pero con la mezcla de silencios, frases cortas, ad-libs y frases largas, con todo pisándose entre sí encima de la instrumental, logra hacer que su manera de rapear te enganche muchísimo y fluya de una manera incomprensiblemente buena. Y, por fin, ahora, después de haber hablado de todo menos de lo que hay dentro de las letras, es tiempo de hablar de su contenido.
Esto, teniendo en cuenta lo que he dicho sobre la manera de escribir de Granucci, me parece que es casi sinónimo hablar de los gustos del mismo Sebastián Granucci. La razón es que me parece imposible que Granucci como tal sea un personaje. Normalmente, los artistas de todas disciplinas tienen muy pocos elementos en juego. Es decir, que sus obras tienen una temática principal, o un par de ellas, y todas las ideas y referencias derivan de ellas y concuerdan entre ellas para formar el imaginario del artista. Ejemplos son infinitos, pero por ejemplo tienes las pelis de Estudio Ghibli, los poemas de Lorca, los juegos de From Software, etc. En el caso de Granucci, este glosario de ideas y referencias es tan, pero tan grande y aparentemente inconexo que me veo incapaz de pensar de que Granucci no esté hablando literalmente de su vida y punto. Y parece un poco obvio y que no tiene nada de especial, porque si vas a cualquier artista y le preguntas de qué va su obra, te dirán, con razón, de qué va de su vida. Pero la clave está en que la mayoría de casos solo se trata de una parte. Y esto de nuevo vuelve a parecer obvio, pero por ejemplo, Future no está todo el día follando putas y bebiendo lean. Al igual que Billy Woods no está todo el día reflexionando sobre las consecuencias del colonialismo en la cultura negra estadounidense. Pero deciden reflejar solo esa parte de su vida en sus letras. Granucci, digamos que no elige de qué hablar. Lo que decía antes del flujo de conciencia. Él habla. Y si ese día ha ido al médico, se ha sentido Dios, se ha fumado un porro y ha ido a comprar pan, estoy seguro que en la mayoría de casos lo primero que va a hacer si escribe una letra ese día es decir que ha ido al médico, se ha sentido Dios, se ha fumado un porro y ha ido a comprar pan. Esa es la diferencia. Aun con todo lo que he dicho, me he propuesto la tarea de recopilar los elementos y temáticas más presentes en su obra. Consecuentemente, por lo que he explicado y según mi opinión, esto será un poco hablar de su vida personal, al menos en gran parte. Agárrate porque va para un ratillo. Uno de los elementos más presentes en su obra, con muchísima diferencia, es la imagen y la descripción. Como he dicho antes, si Granucci ha ido a comprar pan, él dirá en sus letras que ha ido a comprar pan. Y lo dice de una manera absolutamente explícita, y a veces pasándose de descriptivo, como sucede en El sacrificio es un sacrilegio, que la primera frase es él diciéndote cómo está escribiendo mientras prende un incienso y escucha jazz japonés tras haber estirado durante varios minutos. Otra cosa muy presente en sus canciones es la naturaleza. Está tanto presente en sus temas como en sus videoclips. Pero, de nuevo, no es una temática entera, porque hay veces que sus videoclips no son en sitios naturales o relacionados con este, y hay gran parte de letras que no aluden a eso. De nuevo, describir alguna cualidad suya se nos escapa de las manos. Intentar encerrarlo en los barrotes del análisis artístico resulta una tarea complicada como poco. Pero sí, la naturaleza toma un rol importantísimo en su obra, sobre todo en la segunda flecha, de lo que hablaré más tarde. Muchas descripciones e imágenes son de sitios naturales, o de él estando en sitios naturales, ya sea en montañas, bosques, etc. Y cuando él habla de estos sitios, lo hace con la misma exactitud con la que lo hace con cualquier otro tipo de cosas. Ejemplo de ello es Yo no estoy en Raves, yo estoy en Pinares, que nos lleva al siguiente punto. Por lo que sugieren sus letras, Granucci es una persona introvertida de cojones, y en ese aspecto se parece más a un ermitaño que a un rapero. Eso no quita que haga muchísimas referencias a estar con amigos, ir de fiestas, etc., porque no deja de ser un humano hipócrita y ambivalente por naturaleza. Pero como iré diciendo, con la segunda flecha, con el tiempo, eso ha ido dejando paso a un rechazo de la sociedad, o al menos de lo urbano. Él, si tuviese que juzgar su vida privada a partir de sus letras, prefiere 1000 veces estar en un bosque o en un pueblo que en una ciudad. Al menos prefiere estar en un sitio apartado de la misma. Otra cosa que hace mucho en sus letras es el humor. Tiene un sentido del humor muy ácido y literalmente la mayoría de él se basa en subvertir las expectativas del rapero.
Granucci tiene muchísimas letras donde básicamente se tira a sí mismo. Se recrimina errores del pasado, su comportamiento y en general denota cierta falta de autoestima. Que ojo, no significa que la tenga todo el rato. Nadie tiene baja autoestima todo el rato. A menos que tengas depresión, pero eso es otra cosa. Las dos caras de este tipo de frases están ejemplificadas en el inicio de Urim y Tumim. Como he dicho, sus letras son un mosaico de todo. En este caso, puedes ver a lo que me refiero con Granu empezando con una frase súper edgy como el Face ID no reconoce mi cara si sonrío, que es imposible tomársela en serio de nadie, pero luego te sigue con ¿de qué sirve que me quiera si no me quiero a mí mismo? Así que eso. Quitando todo lo que acabo de decir sobre el odio hacia uno mismo, sí es cierto que en sus canciones hay mucho humor, pero sin ese odio. Simplemente humor por la situación que describe o por la manera de flexear. Un buen ejemplo de ello es lo que para mí es una de las frases que más me han hecho reír de toda su discografía. Tu novia y mi porro tienen algo en común, ambos son 09. Y lo más increíble es que después, en esa misma canción, vuelves a lo que he dicho antes cuando dice ¿de qué sirve compartir mi sufrimiento con la gente si van a pensar que estoy victimizándome? Nadie me entiende. ¡Ay Dios! ¡Qué maravilla de letras! Me lo pasé increíble transcribiendo las de la segunda flecha Genius. Hay un montonazo que simplemente ignoras por lo rápido que rapea y no te paras a pensar en lo loco que es hasta que te pones a leerlo y te quedas como ¿en serio ha dicho esto en esta canción? En fin, eso, que te ríes mucho escuchando a Granu si no te fijas en lo triste que son sus letras a veces. En el lado opuesto del espectro egotístico, debo decir que Granucci tiene los flexeos y los punchlines más salvajemente creativos que he visto nunca. Véase, en tu rocódromo vago todas las vías de 8A, o ojalá ser Mozart para ser sordo, así no tengo que escuchar tu música de mierda nunca más. O la que me parece de las mejores, somos lo que comemos, no he comido cabra nunca. No sé, muchas veces no son cosas muy complicadas, pero siento que por la misma simplicidad de ellas a nadie se le ocurriría flexear de ello. Está muy guapo y cuando las escuchas pegan más fuerte que cuando las dicen otros raperos, al menos desde mi percepción. Y yo creo que eso es primero por el tono en el que las dice, que siendo tan serio y descriptivo, parece que esté sentando cátedra en vez de dar una opinión. Y luego tienes el hecho de que has venido de escuchar cómo ha hablado de su vida personal y de lo triste que se siente. Y siendo tan realista la imagen que sus letras pintan de él en otros aspectos, en el momento de escuchar la canción, te crees ese flexeo. En plan, claro, Granu, claro que eres la cabra, joder. Claro que te podrías hacer todas las vías de 8A del rocódromo del lago de mi casa. Otro elemento de sus letras es la espiritualidad. Y, concretamente, el budismo. Cero coñas. ¿Sabes las típicas tiendas de señoras mayores que son así rústicas y entras y huele a incienso y se dedican a vender atrapasueños y tienen los putos gatos estos de oro que mueven la mano? Pues a mí me da la sensación de que la casa de Granucci es eso pero con un armario lleno de Independent y droga debajo de la cama. No es por nada, sino porque si te fijas en la portada de Terapia tiene un incienso, un bonsai, un diploma de medicina de setas, supongo que alucinógenas, un atrapasueños y un tótem. Bueno, eso, que habla mucho del budismo y la espiritualidad. Sin ir más lejos, el título de la primera canción de Terapia, Anika Anatta Dukkha, hace referencia al Trilaksana, una de las enseñanzas principales del budismo. También habla de hacer mantras, de hacer yoga, abrir la mente, etc. Que nos lleva a lo siguiente. Granu también tiene un lado muy filosófico y psicológico. En la segunda flecha hace referencia varias veces a Sigmund Freud, y muchas veces sus frases se sienten más como él intentando analizar su comportamiento y que lo lleva a sentirse como se siente. Y esto lo entrelaza con su modo de vida y su filosofía, de manera que acaba pareciendo una frase de, yo que sé, de Sócrates. Pero como es Granu, a la mínima que parece que las cosas van a ponerse profundas, te saca de nuevo de esa inmersión, como en Fragilidad, donde dice:
el necio que reconoce ser necio es sabio, y quien dice ser sabio es, desde luego, un necio. Y luego te dice: Cartier mi mirada, este espejo es perfecto, me miro al espejo y no veo defectos. Este tipo de frases a menudo se leen como un consejo o como un statement sin más. Y muchas otras veces son preguntas retóricas, como en su última canción, Apatía, diciendo: ¿realmente existe el amor? ¿Por qué tengo que trabajar para cuidar de una relación? ¿Te quieres más a ti mismo o al prójimo? Eso. Por último, tengo que señalar que tiene muchas frases súper materialistas, muchas referencias a drogas y a mujeres y demás. Básicamente lo que hace casi cualquier rapero underground actualmente, que lo menciono de pasada porque no me parece algo resaltable, aunque sí es resaltable el hecho de que muchas veces lo mezcla con estos otros elementos de los que he mencionado, bien sean relaciones tóxicas donde él es el malo o la droga como vía de escape o puerta para la espiritualidad. Hay bastantes más cosas que podría mencionar, como el surrealismo, las referencias a medicina, NBA y demás, pero creo que con esto queda claro. Ahora sí que sí, pasamos a hablar de la segunda flecha. No sé qué decir aquí, así que supongo que ahí tienes la transición. Pantano fangoso, me meto en eso de una. Me quedo asombrado ante la luz de la luna. Tanto papel marrón, tengo roña en las uñas. Durmiendo en el campo, cicatrizo esta tripa. Tramadol y diazepam se asienta en mi estómago. Toseína y codisán navega mi esófago. Caigo en la fosa oscura, tu cura me mago. Basidio mi ceto, alimento mi ecología. La segunda flecha es su último proyecto, lanzado el 14 de octubre de este año. Tiene 10 canciones, todas producidas por Jimmy47B. Y antes que nada, quiero hablar de la portada. No sé quién la ha hecho porque Granus ha desactivado el Instagram por no sé cuántas veces este año, pero es un dibujo bastante abstracto y expresionista, y creo que viene a representar un viejo, o al menos una persona vieja, sosteniendo un farolillo que tira llamaradas. En la parte inferior izquierda puedes ver que hay una especie de mandala, y creo que la portada en general podría representar a Granucci iluminando a la escena underground con un farolillo, o simplemente representa a un brujo del bosque. Pero bueno, que me parece muy chula. La contraportada es relativamente más simple, siendo un dibujo de Granu con el tracklist al lado. Y pues bueno, la portada me parece que representa perfectamente el sonido de este proyecto. La segunda flecha, si quisieses apretar mucho la definición, es un álbum de trap. Pero es un trap pero tan único, que no creo que pueda entrar en esa definición. Por ejemplo, las últimas dos canciones ni siquiera tienen drums, ni son drumless como tal. Son piezas de ambient que funcionarían perfectamente sin las voces. Y en general, el sonido entero de la segunda flecha es muy ambiental. Parece que estás en medio de un bosque mágico con Granucci explorando mientras te comes una seta alucinógena. Todas las instrumentales tienen este toque de surrealismo y de realismo mágico que podría representar perfectamente a una película de estudio Ghibli o a Narnia o yo que sé, Terraria. También me recuerda a Terraria. En este proyecto, Granucci saca su mejor lado a la fecha, y de hecho la mayoría de letras de las que he hablado en este vídeo vienen de este proyecto. Así que no me voy a poner mucho por ellas mientras comento un poco por encima cada canción. La intro, Fragilidad, tiene una instrumental que me encanta. Te da esta sensación de que estás ascendiendo a un plano onírico, y Granucci canta de una manera que refuerza esa sensación. Es como un antepasado tuyo hablándote desde el más allá mientras libras una batalla. Es como la escena esta de Avatar. Como he dicho, sus letras son un mosaico, pero en esta particularmente hay mucho de ese lado más filosófico y reflexivo, diciendo al final: sin vergüenza admito que soy compasivo y vulnerable. Las veces que pensé en dejarlo son incontables. Al final hay una outro de piano preciosa por parte de Jimmy, que lleva al siguiente tema. Aldeas diminutas lo que ven mis ojos es el segundo track, en colaboración con Mau. Aquí hay un instrumental más de trap, pero sigue siendo bastante ambiental. Y en esta Granucci usa un tono que parece que está constantemente a punto de quedarse sin aire. Y Mau
hace una buena performance y le da mucha vida a la instrumental. No sé, en general esta es la que menos me gusta del tracklist, aunque me gustan todas. La siguiente, 16 de noviembre a 27 de febrero, es una rarísima. La instrumental se compone de sonidos de ambiente, unos drums de trap y no sé cuál instrumento que parece como si le estuviesen dando a una campana en medio del bosque y se escuchase todo el eco. Y queda muy bien. Me recuerda al bosque Korok de Breath of the Wild, antes de llegar, que te tienes que guiar con una antorcha en medio de la niebla. Aparte de eso, tiene una de mis frases favoritas de Granucci, que se puede leer casi como un refrán, que es: si plantas un tomate, te van a crecer tomates. Tiene la simpleza necesaria para ser un refrán y creo que lo voy a comenzar a usar en mi día a día. Primer rapero después de Deformer que crea nuevos refranes. La siguiente, Micología, tiene que ser de mis favoritas del disco, además de tener el videoclip de Granucci más trabajado hasta la fecha. Tiene esta instrumental súper inmersiva, con unos drums de 10 y una estrofa muy guapa de Granucci, teniendo otra frasaza como: me preocupo más por entender qué significa vivir que por disfrutar el vivir. Aparte de eso, tiene una pequeña melodía cantada por Jaime Velasco que le da un aire mucho más etéreo y místico de lo que ya tenía. El videoclip me encanta, es justamente como se siente este proyecto, oscuro y místico, con Granucci quemando dinero de noche con esta máscara de médicos de la peste bubónica y tal. La siguiente canción, Aislamiento, está bien. No sé, no es ni mi menos favorita ni mi más favorita. Fue el adelanto de la segunda flecha y el videoclip está bien. Pero aparte de que Granucci dice que es Peter Languila, no mucho más que resaltar. La sexta canción, Parálisis por Análisis, me gusta muchísimo. Tiene estos sintetizadores muy surrealistas y psicodélicos que junto con los drums así súper furtivos, súper cortos, que parece que no los ves, y las voces en reversa, da esta sensación mucho de que estás metido en un bosque mágico donde cada árbol y animal te está saludando o algo así. No sé, me recuerda a Alicia en el Mundo de las Maravillas. También Granucci tiene una performance que mola mucho, y la estrofa que se tira es un ejemplo de la variedad que puede llegar a tener. Además de tener otras frases súper quotables como: nadie es el elegido, nos elegimos a nosotros mismos, no intentes encontrarte si no estás perdido. Muy sabias palabras para alguien que acaba la estrofa diciendo que es un vasodilatador. En fin, el séptimo track, Diabético Señor Cerdo, es de mis favoritas también. Es un trap súper frenético, y en esta canción Granucci tiene una estrofa muy buena y un estribillo que para mí es muy pegadizo, que justamente habla de introversión y de la baja autoestima que he dicho antes, con líneas diciendo: estoy seguro de que me están juzgando, pregunta cómo estoy solo por cortesía, me odian, me miran mal todo el día. El ritmo de la canción me gusta mucho y tal, y el audio final me parece muy chulo, me parece muy acertada su inclusión. Y ahora pasamos a A1, el octavo track de la segunda flecha, que desde luego tiene que ser de los más locos. La puta intro son unos adlibs que parecen del jodido Joker riéndose y llamando a Granucci, y luego procede a entrar con un beat durísimo. Y aquí Granucci procede a soltarse la estrofa más loca de toda la segunda flecha con diferencia. Ojo, no la mejor, sino la más loca. En plan, bro, ¿cómo vas a decir: estoy a solas en el baño dudando de si vomitar o no, hipopótamo, me lo como, se lo roba el segurata, me siento tu padre, pásame la herramienta? En plan, tío, ¿cómo se te ocurre? ¿Y cómo coño se te ocurre luego pasarte 15 segundos seguidos diciendo números de carreteras y que no quede mal? Menudo jodido maestro del ritmo, coño. En fin, me encanta esta canción, es súper chula, súper frenética y tiene un poco de todo de lo que hace que Granu me guste. Luego de esa pasamos a la penúltima. El sacrificio es un sacrilegio con Kaiba, es ambient cantado encima. Ni él ni Kaiba siguen una estructura normal de la canción. Realmente se pusieron simplemente a cantar encima sudándoles el ritmo.
La instrumental de Jimmy suena a un jodido monje meditando bajo una cascada en un bosque de cerezos, y Granucci hablando de que está escribiendo mientras escucha jazz japonés y huele a incienso realmente ayuda a la idea. En esta letra Granucci se pasa de bueno con las imágenes, con las frases reflexivas y con todo lo demás. Tiene que ser de mis estrofas favoritas del disco. Y Kaiba también hace un gran trabajo, y le añade todo lo melódico que le falta a Granucci como artista, además de hacer una estrofa que compite bastante bien con las de Granu. Así que eso, no conozco su obra, pero felicidades. Y por último tenemos Outro, que también es un palo, y es una de las mejores del disco con mucha diferencia. Primero de todo, la instrumental otra vez es un ambiente exquisito de Jimmy, y Granu aquí arrasa, joder. Coge el flow y no lo suelta hasta la mitad de la canción, no para. Barra, tras barra, tras barra, tras barra. Todo fluye tan bien que no te das cuenta y ya ha terminado. Es buenísimo. Y esta también es de las máximas expresiones de lo que he dicho. Tiene un poco de todo. Tiene flexeo, luego algo depresivo, luego algo reflexivo, luego una frase graciosa, etc. Así todo el rato, hasta más o menos el último minuto de la canción, donde a Granucci le da por hacer una de las cosas más graciosas que he visto hacer un rapero en este país. La cosa en cuestión es un storytelling de cómo otra persona le pide un open verse a Granucci, y este es jodidamente irrespetuoso y con el ego subido por las nubes, pero se la suda. Y al final estafa al chaval haciendo que le transfiera 300 pavos al Revolut para no enviarle una puta mierda. Y luego decir, ¿acaso tengo cara de necesitar dinero? Por la puta cara. Nah, es que me parece jodidamente increíble. Lo peor es cómo lo dice con un tono serio. No te ríes, pero tú sabes que eso va durísimo. Y de lejos lo más gracioso es el trato tan irrespetuoso y malo que le da al pobre tío que le ha pedido un open verse. En plan, dice, bueno, está bien que sean 300, Bizum o PayPal, pásamelo al Revolut. No tengo Revolut, me suda el nabo, créate una cuenta. Y me parece increíble, súper original. Y aquí acaba mi ranteo sobre la segunda flecha. Como he dicho, es un proyecto que me gusta mucho y tiene que ser de mis favoritos del underground de este año. Y a esa frase que dije en el vídeo de Hilargia, ahora se le añaden este y Dump. Algún día tengo que hablar del biberón. En fin, de vuelta a Granu. Pues como podrás haber visto, Granucci es uno de mis raperos favoritos del under actualmente. Es un tío súper variado, con una personalidad muy marcada, como no. Literalmente su personalidad en la música es ser su personalidad en la vida real. Está evolucionando para adoptar un sonido súper único de la mano de Jimmy y está de camino a ser de las voces más singulares de este tinglado. Si quieres adentrarte en su obra, de proyectos te recomiendo obviamente este, La Segunda Flecha, y de canciones Urimi Tumim o Sixmoy, que son buenísimas. Yo por mi parte me despido. Espero que te haya gustado este regalo de Navidad y nos vemos el año que viene con más cositas. Adiós, guapetones y guapetonas.